Hola gente de YouTube y gente de Facebook, hoy les voy a enseñar cómo escribir kanji en japonés o hanzi en chino. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que hay varios tipos de escritura. Es decir, hay varias formas en las que podemos escribir un carácter. Estos son los tres estilos principales en los que se van a encontrar los caracteres. El primero se llama kaishu. El segundo, shinshu. Y el tercero, tsaoshu. Un poco difícil escribir así. Estorba un poco el bajo. Bueno, en general, las diferencias son obvias, ¿no? El Shinshu es el estilo que vamos a usar más bien, el que van a encontrar en libros impresos, en las computadoras, con documentos oficiales, es más como nuestra letra de molde. El Shinshu es como una escritura más libre. Todas estas son con pincel. Claro que podemos llegar a un equivalente usando nuestra pluma, nuestro lápiz. Entonces, como vemos, en esta los trazos se supone que son más libres y están conectados. Por ejemplo, este trazo se conecta con este y este trazo se conecta así. De manera que casi no despegamos el pincel o el lápiz del papel. Y en cambio, el Cao Shu, pues se llama Cao porque, bueno, Cao significa hierba en chino. Entonces, esta escritura se asemeja al cómo se mueven las hierbas o cómo se mueve el pasto cuando está en el viento. Entonces vemos que es una escritura mucho más libre, se pierden muchísimos detalles de los que, de los que se tenían acá, por ejemplo. Y para reconocer esta, para familiarizarnos con esta, para entenderla, pues hay que tener una preparación específica, porque como vemos, no basta con saber este para adivinar este. Entonces, pues esos son los tres principales que se van a encontrar. Hay más, hay estilo de sello y tal, pero con que dominen, bueno, con que sepan que existen estas tres y sepan algunos caracteres, bueno, las modificaciones básicas, ya tienen con qué defenderse. Ahora, nosotros aquí vamos a aprender a escribir kaishu y xingshu, porque son las que más se usan y las que nosotros sin ninguna preparación, digamos, específica, más que aprender los caracteres, podemos escribir. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, generalmente se enseñan primero los trazos, pero como no tengo un pincel ahora, es un poco difícil enseñárselos, se los voy a enseñar en cuanto tenga un pincel. Pero lo que sí les voy a enseñar es cómo hacer para que sus caracteres se vean balanceados. Bueno, la gente que ya habrán practicado un poco algunos caracteres. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, este carácter que habíamos escrito antes, que es el carácter de dragón. Y el dragón va más o menos así. De la manera más simple, es así. O sea, sin nada de estilo, sin ningún detalle, que lo guardamos, se vería así. Se ve, se ve mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tiene equilibrio. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a notar que esto tiene que tener forma de cuadrado, ¿no? Ahora, cuando escribimos nosotros en forma de caligrafía, vamos a tratar de que todos nuestros caracteres tengan forma de cuadrado, es decir, que quepan en un cuadrado. Pero no va a ser un cuadrado exacto. Vamos a tratar de hacer esta forma. Se dan cuenta que arriba tiene los bordes inclinados y abajo también. Es decir, no es un cuadrado exacto. Esto va a hacer que nos dé balance y equilibrio a nuestro carácter. Ahora vamos a escribir lo mismo, la misma versión, digamos, sencilla. Ahora sí que vamos a poner un poco más de trazos, un poco más de detalle más bien, y vamos a ver que ya se ve mucho más equilibrada, ¿no? Si nos damos cuenta, esta parte tiene que estar más prolongada
esta parte está mucho más ancha, y así se conserva mejor la forma. Ahora, esto es Xingshu, más bien, esto es Kaishu, el primer estilo que veíamos. Para hacer la Xingshu tenemos que unir los trazos que hemos hecho antes. Por ejemplo, el primer trazo viene de arriba hacia abajo. Dejamos esta pequeña curvita. Unimos acá. Bajamos este. Sin separar o separando muy levemente, hacemos el siguiente. Metemos este trazo horizontal. Y la vertical, cuando hacemos esta parte, lo hacemos sin despegar. De esta manera. Con la siguiente parte es igual. Tratemos de hacerlo todo sin despegar. Claro que para esto se necesita haber visto cómo es el carácter en Xingshu. Aunque ustedes solo viéndolo en Kaishu también lo pueden intentar. En siguientes videos les explicaré más cómo es que funciona este estilo y cómo lo pueden hacer ustedes. Pero ahora, solo para explicación general, vamos a mantener la forma del cuadrado. Cada que ustedes aprendan un carácter nuevo, traten de que al escribirlo tenga forma de cuadrado para que tenga equilibrio. Ahora vamos a escribir algunos de los caracteres que se escriben más comúnmente. Bueno, no precisamente caracteres como tal, pero formas de caracteres. El primero es el cuadrado. Este cuadrado se lo van a encontrar en varios caracteres. Y la forma correcta de escribirlo es primero trazar esta parte, luego esto todo de una sola línea, haciendo un pequeño ganchito acá. ¿Ven este pequeño ganchito? Y luego el trazo de abajo. Y si este cuadrado llevara algo adentro, digamos una X, la forma correcta de trazarlo sería hacer primero esta línea, luego esta L con este ganchito, luego rellenamos lo que sea que vayamos a rellenar y al final cerramos. Pero esto no se ve muy chino, esto no parece un carácter chino. Entonces lo que vamos a hacer para darle estilo es que lo vamos a cerrar de esta manera. Vamos a cerrar la parte de abajo para que quede más angosta. Vamos a intentarlo. Primero hacemos esto, luego esto y luego esto. ¿Ven? Ahora sí ya tiene el gancho, lo podemos hacer más prolongado, eso depende de su estilo, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Y ya ven, ahora ya tiene mucho más forma de chino. Podemos redondear las esquinas. Si este carácter lo escribiéramos con pincel, trataríamos de cuidar el grosor de la línea. Por ejemplo, acá haciéndolo más grueso, en la línea superior más delgado, en esta línea un poco más grueso y en la línea inferior igual delgado. De manera que los bordes exteriores, no el superior y el inferior, pero los hilos laterales sean más gruesos. Esto va a hacer que tenga más fuerza, porque generalmente vamos a poner muchas líneas así en horizontal en muchos caracteres. Y para que nos quepan tenemos que hacerlas más delgadas. Entonces, para que tenga fuerza, se vea bien, vamos a cerrar de esta manera. ¿Ok? Repetimos. Hacemos primero este trazo, luego este con gancho y luego cerramos. Como acabamos de ver, los trazos tienen su propia fuerza. Es decir, no es solo una línea así sin ningún tipo de sentido, más bien sin ningún tipo de sentimiento. Tienen que tener los trazos tienen que tener un grosor definido. Por ejemplo, este es el carácter de amor. Y para darle un poco más de fuerza podríamos hacer primero más grueso esto. Este también cuidamos los grosores. Esto lo hacemos más grueso. Esta parte más delgada. Grueso al final.
bajamos empezando delgado y acabando grueso. Aquí en esta curva empezamos delgado, seguimos grueso y terminamos delgado. Y así vamos cuidando los grosores de la línea. Eso hace que al final tenga un acabado mucho mejor. Pero ¿y esto de dónde viene? Bueno, esto viene porque antiguamente se escribía con pincel. Aún se sigue practicando la caligrafía con pincel, pero ya no está tan practicada. En la caligrafía con pincel primero haríamos esta parte gruesa, luego estas tres juntas, esta parte gruesa, esto de esta manera, si se dan cuenta. Este que es como parece como una gota. ¿Ven? Empezamos delgado, terminamos grueso. Esto que se supone que es una línea de pincel que viene de aquí para acá, se conecta acá y acá termina. Y el resto. En un futuro video, cuando tenga pincel, voy a explicar cómo es que se dibujan los caracteres específicamente para el pincel. Para practicar los caracteres, en particular en su forma escrita, lo que les recomiendo no es practicar los caracteres como un completo, sino más bien practicar escribir parte por parte, es decir, los radicales. Los radicales son las partes en las que se divide un carácter. Es decir, por ejemplo, en este carácter tenemos dos o tres radicales. Lo podemos ver como 3, 1, 2, 3 o como 2, 1, 2. El punto es que podemos practicar las partes por separado con nuestro pincel o con nuestro lápiz. De esta manera vamos a poder pues juntarlo y escribir diferentes caracteres que también tengan esas partes. Es decir, para escribir este carácter en caligrafía lo primero que tendríamos que hacer sería marcar nuestro cuadrado. El cuadrado que les dije antes. De esta manera vamos a poder identificar cada parte y ponerla en un orden. Por ejemplo, esta sería la parte de abajo y esta sería para esta parte y esta para esta parte. Vemos que así tiene mucho más fuerza que si lo hiciéramos simplemente así. Se ve mucho mejor. También es importante cuidar el orden de los trazos. Generalmente los caracteres van a tener orden de los trazos. Por ejemplo, como les decía yo, cuando escribimos el cuadrado hay que hacerlo primero en este, luego este junto con esta L con el pequeño ganchito que se me olvidaba, y luego la parte de abajo. Si lo escribimos simplemente así, sin ningún acabado, pues la verdad es que esto no tiene ningún sentido. Pero esto para lo que nos va a ayudar es que para cuando decidamos escribir cosas así, en donde tienen que estar ligados y tiene que tener un estilo, pues no se va a ver mal, se va a ver todo con un sentido. De tal manera que a la rápida lo podríamos escribir así. Y este sentido se ha respetado y se va a respetar en las formas que tengamos de escribir caracteres. Por ejemplo, esto sería una forma muy cursiva de escribir este rectángulo. Y por ejemplo, si escribimos un carácter como este, si respetamos estas formas, el orden de los trazos, cuando queramos escribirlo en letra cursiva vamos a poder tener un buen acabado. Porque respetamos que primero baja acá, pam, luego se mete acá y luego se mete acá, baja. Eso les va a ayudar en un futuro para hacer, cuando se dediquen, bueno, cuando quieren escribir más bonito, pues ya puedan hacer las ligaduras más naturalmente, van a poder escribir más rápido y se va a ver mucho mejor. Bueno, eso sería la explicación, no me quería meter mucho a detalle, solo les quería dar algunos tips básicos para que pues
a la hora de escribir se escriba mucho mejor, pero si quieren algo mucho más específico, no se preocupen, lo voy a hacer. Nada más esperen a que tenga materiales para hacerlo y les voy a dar más videos con más material sobre caligrafía y escritura.